En este vídeo os quiero hablar de una prueba de concepto que tiene GitHub que se llama GitHub Blocks, como vemos aquí, y que estaría dentro de lo que sería la división llamada GitHub Nest. Y al final este proyecto se basa principalmente en lo que pone aquí, que es reimaginar los repositorios. Y en resumen podríamos decir que es una democratización de la visualización de los ficheros y las carpetas a nivel de la interfaz de GitHub hacia los desarrolladores, de tal manera que cualquier desarrollador pueda crear cualquier tipo de visualización para ficheros como binarios o incluso crear aplicaciones dentro de la plataforma de GitHub. Sería similar un poco a lo que se permite en Visual Studio Code con las extensiones, que puedes añadirle capacidades extra, en este caso sería GitHub, permitiendo así añadir diferentes renderizados de ficheros binarios, como podrían ser de 3 dimensiones o incluso aplicaciones enteras, como integrar Scale.Draw dentro de lo que sería la interfaz de GitHub y poder editar directamente un diagrama desde el mismo fichero y desde la misma propiedad de GitHub y que se guarde y se comite automáticamente. Entonces al final esto la verdad es que es bastante increíble, ahora lo veremos con la demo y ahora con los ejemplos veréis que de verdad es súper útil. Pero al final desde GitHub pues bueno, decidieron que no continuar con este proyecto, como veis aquí arriba podemos ver que la Technical Preview se cerrará en el 15 de diciembre. Esto lo han hecho para poder centrarse en otros proyectos, como sería todo el tema de inteligencia artificial y GitHub Copilot que han sacado y el nuevo que van a sacar de Copilot Workspace, que sería incluirlo todo dentro de la propia suite de GitHub, reduciendo lo más posible ese flujo del desarrollo desde la idea hasta desplegarlo y aportar valor en producto, entre otros proyectos que se presentaron en la GitHub Universe de 2023. Entonces, la pregunta podría ser, ¿por qué hago un vídeo de una funcionalidad, que en este caso sea los GitHub Blocks, que no va a llegar a ningún lado, que va a desaparecer, que no va a entrar en el producto final? Y pues al final la respuesta sería pues para comentaros que esta plataforma existe, la de GitHub Nest, que es donde van a poner todas las pruebas de concepto, donde podéis daros de alta en las weblists para que podáis tener acceso a las nuevas pruebas de concepto y los proyectos nuevos que van a sacar y que posiblemente si van bien los integren, como ya ha pasado con GitHub Copilot en el pasado, como ha pasado con el GitHub CLI y el GitHub Copilot Chat, entre otros que había. Y al final, porque ya habéis podido ver en otros vídeos que me interesa este tipo de cosas, de la plataforma de GitHub, que la uso a diario, llevo bastantes años usándola, y vídeos sobre programación, temas de DevOps, pipelines, automatizaciones. Y pues eso, os animo a que os suscribáis al canal y para que estéis los primeros en enteraros, suelo estar bastante pendiente de todas las nuevas cosas que saca a nivel de GitHub, a nivel de temas de DevOps, de Platform Engineer y demás. Y si queréis que haga un vídeo repasando todos los nuevos productos y funcionalidades que van a meter nuevas y que ya han empezado a meter en el caso de los GitHub Nest, pues darle like al vídeo y así haremos un vídeo para ello. Vale, pues antes de pasar con los ejemplos concretos de la página web, que como digo está cerrada y tenemos que pedir acceso, que nos lo den, aunque ya creo que no lo van a dar por las fechas que son. Y también, pues, bueno, que se quede este vídeo a modo de recordatorio de qué había ahí, qué se puede hacer y demás. Entonces, antes de eso, vamos a bajar por lo que es la página web dedicada a los GitHub Blogs y a ver qué nos cuenta GitHub de qué se pueden hacer y vamos a ir viéndolo. Entonces, al final, como recordemos que los bloques al final serían para poder hacer los repositorios mucho más vivos, que tengan más interacción, que no solo sea un repositorio donde tú alojes código y luego necesites una aplicación extra para poder interactuar con él, eh, que sería al final VS Studio Code o directamente el propio VS Code eh, en web, pero bueno, podríamos utilizar cualquier otro editor, pero que no sea como algo estático que está allí, que aloja ficheros y luego necesitas algo para hacer con ese repositorio.
De tal manera que allí ya no solo que al final GitHub es una plataforma sobre Git que nos provee una serie de funcionalidades ya no solo visuales, sino extras, pero que puedas hacer mucho más con el repositorio, con los propios ficheros y tu propia base de código que tienes. Al final dependemos de que, como dice aquí, de enriquecer la documentación y al final traer ese repositorio a la vida. Necesitamos esos bloques, ¿no? Eso sea lo que sean los bloques, los que ahora vemos cómo se agrupan y cómo se diferencian, que traerían todo eso a la vida, ¿no? Basándonos obviamente en el propio fichero, la información del repositorio, etcétera. Entonces, bueno, al final es lo que decía aquí, qué pasaría si los repositorios, pues bueno, hicieran algo más y sirvieran para algo más que para alojar código. Entonces, bueno, pues al final aquí podríamos ver cómo hacer una live demo blog directamente podemos hacer como screenshot y demás. Pero bueno, vamos a la parte esta que es más interesante, la parte del README. Como veis aquí, si recordáis, en muchos README de proyectos se ponen una serie de labels o etiquetitas para dedicar el número de descargas, pues si está en Docker, la licencia, etcétera. Entonces, ese tipo de etiquetas se utilizan como APIs externas que atacan a GitHub y le sacan la información o a otros componentes. Incluso algunas ya te las da propiamente GitHub. Y se meten en el REMI para ver un poco cómo sería un overview del repositorio que tiene, que no tiene, si pasa los unit tests, que también hay algunas, etcétera. Pero eso lo podemos hacer como si fuera un bloque, es decir, podemos utilizar como una especie de aplicación sencilla, que sería el bloque, y el render, que sería esta parte de aquí. Entonces se podría visualizar toda esa información de una manera mucho más sencilla e integrada dentro de lo que sería el propio REMI. Y ya no solo eso, sino también poder jugar con ello, ¿no? Podríamos clicar en la versión, el ranking y poder ver diferentes informaciones. En este caso, pues también las versiones cambiarían y demás, porque está atacando directamente a la API de ello. Si seguimos bajando, encontraríamos otro que sería de la documentación que se puede buscar, de tal manera que podemos hacer un bloque, que si tenemos la documentación dentro del repositorio, pues podríamos clicar y nos saldría información. O incluso directamente, si por ejemplo un proyecto con Javadoc, pues podríamos hacer un bloque que haga este tipo tenga este tipo de frontend y directamente busque esa información en el código, ¿no? Si seguimos por abajo, podemos encontrar otras, pero bueno, vamos a ir a las que son más interesantes. Tendríamos aquí la de CSV, que si habéis pasado por GitHub y al final es un sitio donde se alojan un montón de datasets de cosas, en este caso por ejemplo es uno del tiempo y de JSON igual. En este caso vamos a ver este del CSV, que si utilizamos un bloque para renderizar este CSV, que en este caso este justo lo ha creado GitHub para la demo, vamos a ver las capacidades que podríamos tener, ¿no? Entonces aquí sería este bloque renderizando este fichero de CSV, donde podemos ver que la primera sería el header, pero luego cada uno de los apartados, a diferencia de como vemos aquí, ya están separados por columnas, ya tenemos como incluso estas especie de pastillas donde reconoce los diferentes tipos y en este caso pues las fechas, incluso aquí lo más importante es que la segunda fila, solo que sería después del header, vemos como una especie ya de gráfica donde podemos ver la cantidad de elementos que daríamos por cada parte y en la segunda ponemos el filtro donde podríamos escribir y buscar, que ahora lo vemos en la demo. Y al final esto te permite que directamente con el CSV que tú en GitHub lo podías coger y bajártelo y ya verlo con una aplicación como Excel o incluso trabajarlo con otras aplicaciones de consola o incluso otro tipo de aplicaciones. Aquí ya directamente puedes interactuar con él. Si ya tienes el CSV arriba, pues porque ellos no hace falta que solo quieras ver el CSV en RAW o en el editor. Directamente pues, también puedes hacer filtros y buscar en él momentáneamente para ver qué pasa. Pero también como vemos aquí un detalle, es importante el icono de la papelera. Vemos que también se va a poder como editar y guardar esa edición. De tal manera que estaría autocomiteando esa edición. Entonces estaríamos reduciendo aún más esa edición, ese flujo que tendría el desarrollador de ahora tengo que cambiar un valor, pues no me tengo que hacer en un repositorio, clonarlo, tengo que editar ese CSV, tengo que cambiar ese valor, subirlo, hacer el commit. De tal manera que aquí, directamente desde la propia interfaz, sin necesidad de abrirte un VS Code, o cuando le damos al botón de editar en un fichero,
pero estaríamos editando con un editor de texto, pues aquí directamente de manera visual podemos editarlo. Un poco al estilo de Notion, nos recuerda ese tipo de edición visual, pues estaríamos haciendo un poco ese estilo. Y aquí pues lo mismo, si podemos hacer una tabla, podemos hacer un gráfico. Entonces aquí pues seleccionando lo que serían los ejes, pues podríamos ver esa gráfica. Y el más impresionante es el que ya puedes incluso incrustar directamente lo que sea que un bloque sea una aplicación entera. En este caso pues podría ser Scalidro. Obviamente esto estaría dentro de GitHub, dentro de toda la parte del repositorio, pero tú podrías clicar en un fichero de Scalidro y abrirlo directamente desde GitHub, con la aplicación directamente de Scalidro. Y puedes editarlo y obviamente guardarlo y demás como pasé con el del CSV. Directamente todo desde la propia interfaz de GitHub. Obviamente, pues esto no lo vas a tener en un Markdown o en un editor de código simple. Obviamente ya te tendrías que clonar el repositorio, abrir tu VS Code, por ejemplo, y por ejemplo en el caso de VS Code tienes la extensión de draw.io integrada, entonces podrías abrirte ese fichero, editarlo de VS Code y luego ya ese se guardaría y ya podrías hacer todo el commit, pero al final tienes que hacer todo el flujo de clonado, edición y demás en tu máquina local, de manera que esto lo estaremos haciendo directamente desde la aplicación de web de GitHub. Y aquí tendríamos uno de cómo se vería al final un CSV, la información de lo que sería de la web, tanto los patrones de colores como los tipos de fuentes que se tendrían en esa web. Y ya la final todo esto han sido lo que serían bloques orientados a fichero. Pero también están los bloques orientados a repositorio y a carpetas. En este caso este es el de repositorio. Como vemos que este nos daría lo que sería el health de la community, ¿no? De saber si tu repositorio, por ejemplo, si es una librería, pues cuando tú vas a integrar esa librería, si de verdad sigue activa o no está activa. Y si al final pues te interesa integrarla o no, ¿cómo lo sabes? Pues al final tienes que mirar los últimos commits, las pull requests, cuánta lleva abierta y demás. De manera que con esto lo tienes en un vistazo. Directamente lo ves, vas clicando y lo vas viendo cómo está, si es activo o no el proyecto. Y con esto sería un ejemplo de bloque orientado a repositorio, que al final te está dando los insights de ese repositorio, ¿no? Pero si seguimos para abajo encontraremos el de las carpetas. Como veis aquí, pues el círculo grande son las carpetas que aglutinan los ficheros, que serían los que son círculos coloreados, y el radio de ese círculo sería el tamaño que tendría respecto al resto en el repositorio, ¿no? Ese fichero. Y con esto habríamos acabado lo que sería lo que te muestra GitHub. Aquí obviamente ya podríamos darle clic a este botón del Get Started y ver concretamente y ver esa página web que ha diseñado GitHub para separar toda esta funcionalidad del producto de GitHub, de la página web oficial, y donde podríamos ver todos los ejemplos que hemos visto, concretamente el código, interactuar con ellos, con los bloques y ver otros bloques de la comunidad con sus ejemplos que han diseñado, que hay unos muy interesantes y ejemplos concretos de la utilización de los bloques que me parecen muy, muy útiles. Así que ya sabéis, si os ha gustado esto de los GitHub Blogs que hemos estado viendo ahora, pues suscribirse, dar la campanita para que os avise del siguiente vídeo, que justo vamos a entrar en esa web y vamos a verlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.